voy a intentar ser lo más... irlo relatando, digamos, un relato. Si alguien tiene una pregunta, no duden en hacerla. Si alguien quiere, pues, interrumpirme por algo que pues, no quedó claro, pues, con total libertad. Bueno, en principio quiero partir con un texto, con una alusión a un texto de un sociólogo africano, un sociólogo de origen africano, de origen argelino, que se llama Abdelmalek Sayad. Abdelmalek Sayad fue discípulo de Pierre Bourdieu, ¿no? Después el reconocido sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Pues Abdelmalek Sayad hizo prácticamente una gran parte de su vida en Francia, en París, y de allí se le reconoce una de sus más grandes obras como la doble ausencia, digamos, el libro denominado La doble ausencia. En ese libro, él hace todo un análisis de la migración argelina hacia Francia en la época del 70. Entonces vamos primero que todo, antes de empezar la ponencia, bueno, ya a manera de introducción, vamos a revisar algunos aspectos sobre esa recogida de información que hace Abdelmalek Sayad sobre esa antigua migración. Sí. Sayad, en unos relatos que transcribe de manera textual sobre algunos emigrados cabileños de un pueblo, de un poblado de Argelia, en el 75, en 1975, recogidos en Francia, se reproduce así el extracto, comillas, dice. Es así como Francia, esta es la voz del emigrante, ¿no? Del emigrante cabileño, el emigrante argelino. Es así como Francia se nos cuela a todos hasta el tuétano. Una vez que se te ha metido eso en la cabeza, se ha acabado. Ya no sale de tu mente. Se han acabado para ti las faenas del campo. Se han acabado las ganas de hacer otra cosa. Que no ves más solución que irte. A partir de ese momento, Francia se ha instalado en ti y ya no te abandonará nunca. La tienes siempre ante tus ojos. Nos convertimos en poseídos, dice el emigrado argelino. Continúa el relato. Incluso en las conversaciones, ¿de qué hablan los hombres del pueblo, de Francia? Los ex de Francia, es decir, los que estuvieron en Francia alguna vez, rememoran sus recuerdos. Los que están de permiso, es decir, los que visitan el pueblo, hablan de Francia en medio de su pueblo. Se creen que están todavía en Francia. Los jóvenes que esperan marcharse sueñan con Francia, sueñan con Francia. Solamente se oye hablar de Francia. Francia es de tal manera o de otra. Parece que en Francia es así, o bien que fulano en Francia, o dicho esto o lo otro, ha hecho esto u otra cosa, o que Mengano ha comprado un taxi, una moto, y así continuamente. Nuestro pueblo es un pueblo carcomido por Francia. Nadie escapa de Francia. Lo interesante de esto es, dice, Francia nos gusta a todos. Es hermosa, a ojos de todo el mundo, pero verdaderamente de Francia, ¿qué quieres que se diga? No se la conoce. Se dicen que es el país de la felicidad. Eso es todo. En cuanto a mí, desde que nací he oído hablar de Francia, todos los días, 10 veces al día. Es por eso que me la imaginaba completamente diferente. De esta manera, Abdelmalek Sayad nos introduce a la idea del otro país como un país que se cuenta, como un país del cual se habla, como un país en aquella época al que todos querían ir, ¿sí? Es un país que era un destino soñado, muy parecido a esa ilusión de lo que viene a ser Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro contexto. De esta manera, dice Abdelmalek Sayad,
hay un trabajo sobre las ilusiones. En efecto, dice, sabemos la suma de ilusiones colectivamente mantenidas que son necesarias, primero, en la emigración, es decir, en la salida, para que ésta pueda en un primer momento concebirse y en un segundo momento realizarse. O sea, pensar la emigración y después realizar la emigración. Y a continuación, en la inmigración, para que esa inmigración también pueda reproducirse y continuarse. Otro aspecto muy importante que nos detalla Abdelmalek Zayat es la definición de un inmigrado, ¿no? Es un inmigrado que permanece siendo inmigrado, pero que también es un extranjero que permanece de manera provisional, ¿sí? O en teoría de manera provisional. En otros casos, por razones de trabajo, o también se ve como excluido, ¿no?, de la política, por ejemplo. El emigrado, por otro lado, sigue gozando, entre comillas, de sus derechos y atributos de su país de origen. Se instituye, digamos, como inmigrante y como emigrado. De ahí lo que dice Abdelmalek Zayat, el trabajo del disimulo. Es decir, un migrante tiene que, por un lado, parecer migrante, por otro lado, dejar de parecer migrante, por otro lado, tiene que mantener los vínculos con su país de origen. Entonces, siempre está, digamos, en una especie de situación de vaivén, ¿no? Cuando el migrante, cuando el emigrado deja de ser emigrado y cuando el inmigrante deja de ser inmigrante. Es una pregunta muy interesante. La migración, plantea Abdelmalek Zayat, es un objeto de luchas. ¿Sí? Dice Abdelmalek Zayat, es un coste y beneficio de la inmigración. Es decir, no solo entre teóricos de la economía de la inmigración, ni siquiera entre especialistas de la gestión social de los inmigrantes, sino un objeto de luchas sociales, en términos económicos, de costes y beneficios. Y ahí es cuando Zayat nos adentra hacia un tema importante, que es el tema de la legitimidad de la inmigración. La lucha en torno al balance social de la inmigración. Si me dan un segundo, por favor. Sí, qué pena, qué pena. Entonces, pues tenemos una lucha por un balance social de la inmigración. Es decir, cómo estas luchas son apuestas políticas, es decir, una lucha sin fin a causa de las numerosas construcciones y reconstrucciones a las que dan lugar los múltiples efectos de la inmigración. En un número indefinido, dice Zayat. Todos ellos son susceptibles de ser constituidos en costes o beneficios. Entonces aquí tenemos un elemento interesante para introducir esta ponencia, como son las luchas por la definición de cuáles son las migraciones, cómo son las migraciones, qué nos dejan como costes y qué nos dejan como beneficios. En ese escenario entramos en materia y empezamos a hablar de cuáles son las categorías del imaginario social que influyen en la construcción de el migrante y las migraciones. En primer lugar, haremos una definición sobre imaginarios sociales. Dice el sociólogo español Juan Luis Pintos, son esquemas socialmente construidos, y esos esquemas pueden orientar nuestra percepción, ¿sí? Pueden explicar la realidad y también intervenir, ¿no?, a través de esos imaginarios en lo que conocemos como realidad. Si entendemos el imaginario, podríamos decir que el imaginario en torno a las migraciones es la percepción hacia el propio migrante o también hacia las distintas fases del proceso migratorio. Es decir, explicar el fenómeno de una determinada manera, lo cual nos lleva a actuar también de una determinada manera. Pintos dice que esta visión de una sociedad con muchas contexturas, es decir, una sociedad que se cruza, digamos, determinados elementos,
va a hacer que haya también un proceso de transformación, adaptación y renovación permanente. El imaginario permite ese proceso de transformación, ya que el imaginario, según Juan Luis Pintos, se acerca a una idea o a un concepto sobre la sociedad que condiciona el comportamiento. Esa visión sistemática, indica el autor, de esquemas mentales, ¿sí?, no son por las estructuras y los sistemas en los que esos sujetos habitan. Desde las propias instituciones que tienen relación con los migrantes, es decir, instituciones educativas, políticas, empresas, universidades, colegios, sobre lo que hacen los imaginarios sociales, como decía Juan Luis Pinto, nos hacen variar el rumbo de la observación, es decir, nos hacen observar algo en particular o nos hacen observar lo que los otros observan, ¿sí? Una observación de segundo orden. La cuestión es que podemos percibir determinados hechos y otros no. ¿Qué vemos en la migración? ¿Desde dónde? De mi manera, ¿no? Por lo cual se asume la crítica de lo observable, es decir, desde dónde se están observando las migraciones. Y ese es un desafío metodológico, es decir, desde dónde estamos observando a los migrantes. Y, en segundo lugar, quiénes son esos observadores, es decir, desde dónde parten los imaginarios, quién los construye. Por eso necesitamos encontrar qué tipo de explicación estamos dando sobre las migraciones y en qué campo de acción se está dando esta explicación. Desde la academia, desde la política, desde la iglesia, desde los colegios, cuáles son el entendimiento que tenemos sobre este proceso social. ¿Cuáles son las posibilidades también que tenemos de reconstruir otras observaciones? Es decir, de definir y de deconstruir una observación sobre el fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus causas? ¿Sus motivaciones? ¿Quiénes son los actores que están presentes? ¿Qué es lo que nos se cuenta sobre el fenómeno? De esta manera, el sociólogo chileno Manuel Antonio Baeza habla de que el imaginario social son un cúmulo de significatividades, es decir, una serie de significados que se van organizando y se van interconectando de manera positiva o negativa, a través de un rango que debemos observar, una especie de escala, ¿no? Es decir, qué intensidad va teniendo el fenómeno, ¿no? ¿Cómo mostramos esas significatividades? ¿Qué impacto? ¿Cómo observamos el impacto de esas significatividades? También esto depende del tiempo, ¿sí? El tiempo en que se observe. Cuando le inicié el relato, empezábamos comentando, no, yo estoy solamente exponiendo, profesora, no tengo soporte de diapositivas, ¿no? Cuando empezábamos la exposición, yo les hacía ver esa noción de la perspectiva de la Argelia de 1975, ¿sí? Esa Argelia que añoraba Francia, ¿sí? Entonces, que pensaba en Francia, en ese pueblo de Argelia, que todos los que habían estado en Francia y habían vuelto, los que estaban un tiempo pasando solamente de vuelta en Argelia, los que esperaban ir, Francia se transformaba en ese lugar ideal, ¿no? Entonces tenemos que el imaginario, ¿sí? El imaginario depende también de un tiempo. El imaginario de los migrantes colombianos en el exterior también depende del tiempo y depende de dónde se construya el relato, ¿no? Entonces, también depende de cómo se institucionalice un imaginario, es decir, desde dónde se está contando el imaginario, desde dónde se está creando. Como decía Juan Luis Pintos, ¿qué fábrica de construcción de realidad nos está presentando ese imaginario? Ese imaginario que tiene que ver con cambios políticos, económicos, las posiciones de quienes van dando forma al imaginario y o, como dicen, por ejemplo, los distintos autores de las teorías del imaginario, en esa conjugación, digamos, en esa
alternancia entre el imaginario como un sustrato más profundo y esa representación que podemos observar en los medios de comunicación, en los materiales pedagógicos, en la prensa, en los instrumentos de política pública. ¿Cómo se cuenta allí? ¿Cómo se está retratando? ¿Cuáles son esa matriz de significados? ¿Cuáles son, en términos de facciones o capas, digámoslo, ¿no? Las capas del imaginario que aparecen en los medios, que aparecen en la prensa, en los discursos, en los distintos campos simbólicos, ¿no? O en los grupos de sujetos que van reproduciendo, ¿sí?, distintos tipos de imaginarios también, por ejemplo, a través del rumor, como uno de sus mecanismos de construcción. Baeza indica que el imaginario es un verdadero esquema compartido socialmente de inteligibilidad de la realidad, es decir, de inteligibilidad plausible. Es decir, el imaginario nos permite pensar la realidad, ¿sí? Y eso se conecta con otros mecanismos, tales como el intelecto, la memoria, estados psíquicos, creencias de base y la capacidad, obviamente, de imaginar, como una especie de ecuación, ¿sí?, que converge, dice Manuel Antonio Baeza, en formas de significación social. Sobre esto hay que avanzar en el hecho de cuáles son esas formas, cuáles son esos imaginarios, de qué manera estudiarlos contextualizados. No es lo mismo estudiar al migrante que llega como al emigrante desde el país de origen. ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Cómo imaginarán desde Venezuela el gobierno, la educación, la iglesia, a esos venezolanos que se han ido en su condición de emigrantes o los que retornan? ¿O cómo imagina Colombia a sus migrantes que salen constantemente todos los días del país, que van buscando nuevas expectativas de vida, y aquellos otros que fueron obligados a salir por el conflicto armado y que no necesariamente están fuera del país, sino fuera de sus territorios, que son desplazados, forzados, que son migrantes forzados y están dentro del territorio, y estamos llegando a más de 8 millones de personas que están forzadamente obligados a movilizarse? ¿Cómo es la construcción de sentido, de significatividades? ¿Cómo influye la memoria? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son esos modelos mentales que se van construyendo en torno a estos migrantes en términos de significatividad social, ¿no? ¿Cómo impactan, digamos, estas significatividades en la educación? ¿Qué nivel de intensidad pueden tener en la moral colectiva? ¿Sí? En la ética sobre el tratamiento de las poblaciones en el país o fuera del país. De esta manera, dice Manuel Antonio Baeza, nosotros podemos observar el imaginario, lo podemos observar como un producto objetivado, ¿no? O sea, podemos, pues, rastrearlo. Esa objetividad de una especie de subjetividad compartida que se pudiera materializar, entre comillas, o se pudiera observar ¿en qué? En los discursos, en informes, en imágenes. Por ejemplo, un gran desafío metodológico que tenemos es estudiar todo lo que viene a ser el aparataje simbólico de la industria, como le denomino yo, la industria del meme, ¿no? Que no se sabe bien de dónde procede, pero es una sistematización de lo que viene a ser probablemente un imaginario sobre algo, a través de una representación gráfica que es muy diciente y que pues se está estudiando como material de análisis hoy en día en algunos procesos de investigación. Materiales que circulan, documentos que circulan, discursos públicos que impactan en la opinión pública de líderes, de personajes que son referencia a nivel nacional incluso, o que son representantes de grupos de música y a lo mejor en un concierto emiten una consigna, son activistas medioambientales, son multimillonarios, y estos líderes de opinión pues construyen opinión pública, y esa opinión pública tiene distintos niveles.
que puede ser hasta desde el nivel más pequeño, por decirlo así, que puede ser un líder comunitario, un líder de un colegio, ¿sí? Hasta llegar a los grandes escenarios de política pública y a los escenarios masivos, ¿no? de ocio, por ejemplo, ¿no? Y desde allí, este tipo de mensajes se pueden observar. Hay personas que promueven el odio, ¿sí? A través de mensajes xenófobos, a través de mensajes de conflictividad, a través de mensajes de exclusión. Hay otros que promueven la convivencia, ¿sí? La integración intercultural, la diversidad. Entonces, pues, el desafío metodológico es observar desde dónde se están construyendo esos discursos y qué manera de contagio, si lo podemos plantear en ese escenario, tienen, ¿no? En términos de que el contagio, según Armando Silva, es una de las funciones que tiene el imaginario, es decir, la capacidad de reproducción, en términos de Bourdieu, ¿no? Cómo se va moviendo ese imaginario, cómo se sostiene, pues se conecta con la legitimidad y cómo pues se circula, ¿no? Cómo circula el imaginario. Entonces, esa observación del imaginario también debemos pensar que es parcial. O sea, va a depender, como les decía al comienzo, de tiempo, del espacio en el cual se observe, obviamente el medio en el cual circula, y la posibilidad o imposibilidad de profundizar en las múltiples capas que tiene el imaginario, es decir, sus componentes. Digamos que lo que investigamos en el imaginario, muchas veces referimos a, estamos observando el imaginario, pero probablemente estamos observando una parte de ese imaginario. Y ese imaginario podemos tener la suerte de que hemos distinguido una serie de elementos que lo van a integrar, lo van a componer, pero si vinieran unas relecturas sobre ese mismo imaginario, probablemente encontraríamos más aristas, ¿no? O más capas, como le hemos denominado. Sí, pero es posible que en un ejercicio juicioso, en un ejercicio pues en profundidad, con unas capacidades investigativas pues donde abarquemos a lo mejor un sector de la población y podamos llegar a esa profundidad en el relato, a esa profundidad en todos estos mecanismos que se acoplan al imaginario, podamos dar una noción relativamente certera de la existencia de ese imaginario. El imaginario es una especie de arquitectura, ¿no? Es una arquitectura discursiva o pues que va alcanzando una forma de cierta totalidad, ¿sí? El objetivo es acotar esa totalidad, encontrar los contornos, ¿no? Porque el discurso, pues, es muy maleable y, pues, también sus periferias pueden interconectar, como dice Rubén Titus, con una red discursiva que en ese sentido, pues, sabemos que la semiosis puede ser infinita, por lo tanto, la interpretación también puede serlo, ¿no? Pero, pues, el hecho de hacer un análisis, en este caso, pues, podemos acercarnos a través de la hermenéutica, a través de una hermenéutica un repaso, una reinterpretación, un contraste con los datos y con la bibliografía y con la literatura, podemos ir alcanzando pues una comprensión de esa arquitectura, de las piezas que lo componen a modo de un rompecabezas, ¿no? Podemos ir armando ese imaginario, ¿no? Que se combina obviamente como un sustrato profundo del pensamiento, ¿sí? Que se va también nutriendo de todas esas representaciones que le van dando existencia, digamos, ¿no? A ese imaginario. Los imaginarios llegan a ser construcciones sociales por medio de la comunicación entre los seres humanos, y se puede consensuar, ¿sí? De manera no formal, incluso de manera simbólica. Entonces, el desafío es buscar en los hilos del discurso, en los hilos de los textos o de las discursividades, esas nociones del consenso. Sabemos que el consenso jamás es perfecto y jamás es cerrado, ¿no? El consenso siempre incluye pues un margen de disonancia, ¿no? El consenso nunca es total, ¿sí? Pero sí podemos decir que esa conjunción de puntos de vista forman lo que viene a ser la intersubjetividad. Es decir, esa intersubjetividad es la manera en que pues, entendemos el mundo. Y esa intersubjetividad, desde la perspectiva de Manuel Antonio Baeza, es la que le da sustento también a los imaginarios, ¿sí? Para Baeza, el imaginario es un prisma de donde se organiza la acción social y, por ejemplo, ese imaginario puede impactar en que una acción pueda ser violenta
si el imaginario está compuesto de elementos violentos. O puede ser un imaginario que impacte en acciones pacíficas, si el imaginario se reconstruye con elementos, es decir, en este caso, esos mecanismos que lo van nutriendo, dentro de ellos obviamente las representaciones, y puede impactar en acciones pacíficas. Dice Baeza, los imaginarios otorgan aquella gramática necesaria para la convivencia de los grupos sociales, a la vez que fomentan la intencionalidad subjetivamente atribuida a la acción social. Entonces podemos tener en nuestra interpretación una gramática que lleve a la convivencia pacífica o al conflicto. De esa manera se observa, digamos, podemos observar cómo el imaginario no es solamente un sustrato intangible, ¿no?, sino que es un sustrato que impacta en la acción social. Un último autor que vamos a usar y que pues yo recurro en esta presentación es el semiólogo colombiano Armando Silva. Armando Silva dice, los imaginarios no solo son representaciones en abstracto, ¿no?, de naturaleza mental, ¿no? Es un poco lo que les decía. Dice Silva, se encarnan, ¿sí?, o se incorporan en objetos ciudadanos. Un poco siguiendo la figuración de Manuel Antonio, es decir, podríamos decir que los imaginarios están encarnados en los medios, encarnados en los periódicos, encarnados en los memes, en los instrumentos de política pública, en los murales, en los afiches, en los grafitis, ¿sí? Los encontramos a la luz pública, dice Silva, y podemos deducir, dice, y esto es muy interesante, cómo el imaginario, ¿sí?, puede hacernos deducir sentimientos sociales. Y aquí es muy interesante esta perspectiva, porque incluye, ¿sí?, dentro del análisis, todo lo que son, lo que permitiría, dice Armando Silva, realizar un croquis afectivo, ¿sí?, de los ciudadanos, ¿no? Un croquis afectivo, en donde podemos observar, y para entender el imaginario, tenemos que acercarnos, por ejemplo, a los sentimientos como el miedo, como el amor, como la rabia, como las ilusiones. Entonces, pues, desde allí también podemos conectar nuestro análisis con el hecho de que esos sentimientos sociales pueden derivar ¿en qué? Pueden derivar en empatía, pueden derivar en simpatía, como diríamos desde la perspectiva de Adela Cortina, o pueden derivar directamente en xenofobia, en discriminación, en violencia, ¿no? Esa percepción grupal se puede volver nefasta o se puede volver un aporte a la integración intercultural. La pregunta es para los oyentes y para los asistentes y los que escuchan este video, ¿cuál es la percepción existente? ¿Hay una percepción negativa? Hay que hacer una articulación metodológica para entenderlo. Sí, no podemos simplemente suponerlo. Tenemos que estudiar los distintos escenarios comunicacionales, los distintos discursos, para poder hacer un balance de este gran imaginario, ¿sí? Y ahí se pueden registrar datos concretos, por ejemplo, de otros estudios que nos vengan a complementar, de otros sondeos que nos vengan a complementar, y podemos desenterrar, digámoslo así, todos esos prejuicios, todos esos estereotipos, todas esas creencias que muchas de ellas pueden ser falsas, todos esos rumores, todos esos mitos que van nutriendo el imaginario, ¿no?, para poder entender realmente cuál es ese gran imaginario que atraviesa las migraciones, ¿no? En esas matrices, dice Armando Silva, son matrices psíquicas desde donde se percibe el mundo público, ¿no? Lo que está fuera, ¿sí? Obviamente está conectado con nuestros propios intereses, ¿no? Los imaginarios se apoyan en la construcción de esos símbolos compartidos por medio de un común social. Un poco recurriendo a la idea del sentido común, un común social. Tratar de encontrar esos aspectos que se van reproduciendo y que se van, pues, solidificando, llamémoslo así, o se van cristalizando en esa idea que está de fondo en torno a las migraciones en este caso. Pero podemos pensar en torno a la iglesia, en torno al mercado, en torno a la naturaleza,
en torno a la ecología, en torno al espacio, en torno a los extraterrestres, ¿sí? Como el cine, Hollywood, la literatura, nuestra propia imaginación, las teorías de la conspiración, en fin, pueden ir nutriendo y cimentando un determinado imaginario sobre el espacio, ¿no? La NASA, los viajes intergalácticos, en fin, ¿no? Por poner la guerra de las galaxias, etc. Necesitamos decodificar el símbolo, es decir, lo que le ha dado sustento a esa construcción de sentido, ¿no? El símbolo, que por ejemplo, representa las migraciones. Por ejemplo, ¿qué se observa en la prensa? ¿Cuáles son las fotos que Google vota? ¿Cuáles son las fotos que usan los periodistas? ¿Cuáles son los principales encabezados? Ya hay algunos estudios. ¿Cuáles son esos principales mensajes que mandan los partidos de izquierda, de derecha? ¿Cuáles son los mensajes que manda la cooperación internacional? ¿Cuáles son los mensajes a nivel local que manda la alcaldía? En fin, así como hablaba del espacio, ¿cuáles son los mensajes que manda Hollywood? ¿Cuáles son los mensajes que mandan los jóvenes cuando juegan a vivir en un planeta distinto, ¿no? ¿Cuáles son esas imágenes que nos quedaron en la mente, en la memoria del migrante, la memoria del emigrante, la memoria colombiana sobre las migraciones? Es necesario decodificar el símbolo, ¿sí? Silva también atribuye a los imaginarios la capacidad de regular la vida colectiva, debido a que el imaginario se sostiene en un sistema de valores. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son lo que hablábamos al comienzo, tomando como introducción a Abdelmalek Zayat? La migración, decía Zayat, es un campo de lucha, tomando un poco la idea de Bourdieu, ¿no? Del espacio, de los espacios, de los campos, perdón, de los campos. El campo como un espacio de lucha. La migración como un espacio de lucha, una pugna, ¿no? En el significado, en el costo, en el beneficio, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde se construyen esos valores, ¿no? ¿Cuál es el sistema de valores que está por debajo, ¿sí? Que mueven las acciones, ¿sí? Y como dice Armando Silva, dice, hay una función estética también de compartir signos sensibles comunes, ¿sí? De signos sensibles comunes. Es decir, cuando hablamos del venezolano como un hermano, cuando hacemos memoria y decimos, la migración colombiana lleva 50 años, cuando decimos, si te pasas, en algún momento tú tienes que poner en los zapatos del otro porque también te puede pasar a ti. El mundo se ha visto siempre en un proceso de migración. Es algo que nos impacta a todos, o todos somos migrantes. Entonces, signos sensibles comunes que van construyendo y le van dando forma a un imaginario que tiene unos elementos también que son muy de estética, ¿sí? Y esa estética que, en términos discursivos, uno podría decir, ¿cómo se observa? ¿Cómo se observa el sufrimiento? ¿Cómo se observa la pobreza? ¿Cómo se observa el éxito económico? Cuando se alcanza el sueño americano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se observa? O también, ¿cómo podemos verlo en ambientes públicos, ¿no? ¿Aludiendo a qué? A la solidaridad, a la empatía, a la colaboración, a la integración, a la ciudadanía. Entonces podemos ver conductas ciudadanas que se derivan de este proceso, que pueden ser conductas positivas o nefastas, como agresiones, como burlas, como ofensas. El imaginario va, a través de esos signos sensibles, también a derivar en acciones que son sensibles, que pueden herir sensibilidades, que pueden afectar sensibilidades positiva o negativamente. Ya vamos casi terminando, pues vamos llegando al... Para Silva, el imaginario hace surgir algo que ya estaría, dice, una especie de sustrato, ¿no? Profundo. El imaginario
lo socializa por aceptación grupal, dice la gente, ¿no? Por aceptación grupal. Serían verdades, ciertas verdades sociales o percepciones que responden a procesos profundos de elaboración ciudadana. Dice Silva, la elaboración de imaginarios no es una cuestión caprichosa. Obedece al seguimiento de reglas, hay representaciones, hay formaciones discursivas y sociales profundas que tienen una honda manifestación cultural. Por eso es que esto es muy importante, porque estas elaboraciones o estas manifestaciones culturales, mucho tienen que ver con el contexto, ¿no? Y con la historia, y con la relación. No es el mismo imaginario de la migración venezolana en Cúcuta, sí, o en todo el norte de Santander, que en Bogotá o que en Cali. No es la misma relación que hay en Pasto, Nariño, la migración venezolana que la migración ecuatoriana, o la migración colombiana hacia Ecuador que la migración colombiana hacia Chile, ¿no? Son distintos contextos que debemos observar en estas expresiones que tienen que ver con la manifestación cultural que se va dando en torno al imaginario. Los imaginarios se inscriben en el nivel psíquico, ¿no? Dice Silva. Los imaginarios transmiten o se pueden observar a través de los sentimientos dominantes, ¿sí? Dominantes. ¿Cuáles son esos sentimientos dominantes? Es una pregunta que hay que plantear en términos metodológicos. ¿Cómo codificar esos sentimientos dominantes y hasta dónde esos sentimientos dominantes pueden llegar a ser incluso involuntarios? ¿Sí? ¿Cómo observar que el miedo, el temor y el odio, el resentimiento, el afecto, la vergüenza, la confianza, la ilusión y la solidaridad son procesos completamente conscientes, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos esa gama, digamos, ¿no? Ese umbral de observación de esos sentimientos colectivos, ¿no? Dice Armando Silva, los imaginarios urbanos pareciera que la colectividad vive o se expresa en un límite de la realidad, ¿no? Es decir, estamos trazando una especie de esquema que a veces, pues, no se tiene conciencia de que realmente es lo que le da sentido a la realidad, lo que le da razón de ser a la realidad, ¿sí? Y pues indica Silva que pueden ser mentalidades emergentes, ¿sí? O sea, procesos como el de las migraciones que estamos observando, proceso masivo, producto de cambios sociales, políticos y económicos, da como resultado una mentalidad emergente, ¿sí? Que hay que mapear, que podríamos decir hasta una cartografía, si lo quisiéramos poner en términos cartográficos, ¿no? Una cartografía de los procesos mentales, ¿no? Una cartografía de los procesos emocionales, porque esos procesos son impulsores de cambios sociales, de adecuaciones sociales. De esa manera, los imaginarios se inscriben afectiva y cognitivamente dentro de las comunidades, indica Silva. Los imaginarios serían presupuestos, ¿sí? O una matriz previa, como dice Silva, de las representaciones, en lo cual también coincide Rubén Ditus, quien dice que el imaginario es un sustrato que se va consolidando a través del discurso, o hacia el discurso, o las discursividades, los distintos textos, ¿no? Que ese texto, pues, no deja de ser sostenido a través de un aparataje muy interesante que ya, pues, hemos venido un poco poniendo sobre la mesa, que son las experiencias de mediación. Es decir, lo que dije al comienzo, para que el imaginario circule, para que ese imaginario se contagie, ¿no? Tiene que haber algo que medie. ¿Y qué media ahí? Por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte, ¿sí? Como dice Silva, son fuentes engranadas por las historias locales de cada comunidad y de los grupos que las forman. Desde allí se empieza a elaborar una idea de construcción en red, ¿sí? Y allí, pues, conectamos finalmente, para ir cerrando, con la idea de Rubén Ditus sobre cómo investigar esta imaginería simbólica
que se nutre de estereotipos, arquetipos, figuras pues, arcaicas incluso, ¿no? Como el arquetipo, que condicionan la mirada, ¿no? Condicionan la mirada. Y la reiteración es hacer énfasis en esas experiencias de mediación que nos van a hacer evidente lo que Juan Luis Pintos plantea como una invisibilidad social, nos van a hacer poder observar y dejar de que esa invisibilidad social exista. Hacer emerger, ¿no? Un poco recogiendo la idea de Boaventura de Sousano, hacer emerger, ¿no? Esas ausencias, ¿no? Que podríamos decir que han sido construidas como ausencias, esos imaginarios que circulan y a veces, pues, no nos damos cuenta que están ahí y pueden llegar a ser también construidos como ausentes, ¿no? En términos de que puede existir, como dice el mismo Ditus, la manipulación, ¿no? La manipulación, que puede venir desde el sector político, desde el sector religioso, desde el sector educativo, desde el sector económico, ¿no? Son distintas posibilidades para, pues, acercarnos a los imaginarios. Y pues para ir cerrando, yo los quiero dejar invitados, invitadas, a que puedan conocer, que pues, por el tiempo en el que estamos ya, 3 artículos en particular que me gustaría recomendarles, que después a través del profesor Segarra los podemos compartir. Uno de ellos se llama Imaginarios del retorno a Colombia post-conflicto, discursos de colombianos refugiados en Ecuador. Es un artículo que retrata la investigación de imaginarios sociales desde la perspectiva de Manuel Antonio Baeza, y vamos investigando allá a través de grupos focales como técnica la construcción de una serie de conceptos axiales en la perspectiva teórica de Manuel Antonio. Este artículo sale publicado en el 2017 en la revista Digitum. También les quería recomendar otro artículo que se llama La integración de los venezolanos en Colombia, discurso de líderes inmigrantes en Bogotá y Cúcuta. No lleva en su título el concepto imaginario, pero está dentro del cuerpo del texto. Ustedes pueden revisar que es una investigación que se hizo en Cúcuta y en Bogotá en líderes de integración y cómo esos líderes pues observan la integración y cómo nosotros pues hacemos la extracción del imaginario en torno a la integración y la conectamos con el proceso pues en distintos niveles, ¿no? En distintos niveles, desde la comprensión, desde la inclusión en los sistemas sociales, y pues vamos dando algunas perspectivas allí de cruce teórico que pueden servir como ejemplo. Y también les quería recomendar el texto que se llama, lleva por título Caminantes Venezolanos, que acaba de salir publicado en la revista Studi e Migraciones. Perdón, no les comenté que el texto anterior, La integración de los venezolanos en Colombia, discurso de líderes inmigrantes en Bogotá y Cúcuta, se publica en la revista Sociología, Problemas y Prácticas. Sociología, Problemas y Prácticas, es que está en portugués, una revista portuguesa. Y el último está publicado en la revista Studi e Migraciones de la universidad, bueno, es de una organización escalabriniana en Roma, y el artículo lleva por nombre Caminantes Venezolanos, Imaginarios del Destino de Migrantes en Tránsito por Colombia. Y este trabajo, que se hace con una serie de cuestionarios aplicados acá en Villa del Rosario, a más de 90 caminantes, se analiza a través de la perspectiva triádica de encarnación de los imaginarios de Armando Silva. Entonces, en ese artículo, ustedes pueden observar pues, la definición teórica de lo que significa este modelo triádico, ¿sí? En 3 niveles, pues, como lo plantea Silva, una realidad imaginada real, una real imaginada o una imaginada real imaginada. Es una combinación de niveles. Entonces nosotros observamos la experiencia de los caminantes y la interpretamos desde este modelo triádico del imaginario del destino, es decir, hacia dónde querían llegar y el por qué, y cómo se encarna el imaginario también en el propio cuerpo de los caminantes, ¿no? Este artículo que les acabo de comentar, Caminantes venezolanos,
uno de los pocos que hay escritos hasta el momento, se publica este año recientemente en esta revista en Italia. Así que estos 3 textos los pueden encontrar a disposición en internet. Pues yo quedo a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta, y si no, pues mi correo también está ahí, por si alguien me quiere contactar personalmente. Profesor, no sé si damos el cierre o no. No. A ver. Bien, buenas tardes, compañeros, doctora Surge. Entonces tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden levantar la manito y vamos haciéndolo. Aquí, ahí. Rosa Aura. Ah, profe Rosa Aura. Profesora. No sé si... Ya, la profesora Yamile también pareciera que estuviera... Ese tienen ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Rosaura. Diga. Sí, buenas tardes, doctor. De verdad que en estos momentos, pues, hago la intervención, primero que todo, pues, para felicitarlo por esa magnífica intervención, y sobre todo porque el tema lleva más a la reflexión y a mirar cómo nosotros, dentro de esa semiosis y esa misma semiótica del mundo, podemos interpretar los signos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera educar en el mundo simbólico que se ha vivido y se vive actualmente a través de toda esa arquitectura semiológica para que nuestras generaciones interpreten esos imaginarios en pro de un cambio social? Sí. Sí, Listo. ¿Esa es la pregunta? sí, ¿Sí? señor, esa es la pregunta. Listo. ¿De qué manera poder entrar en ese contexto cuando sabemos que estamos todos atiborrados de una gran información, Sí. de una cantidad de imágenes, de signos, Claro. ¿verdad? Pero cómo llegar a Sí. comprenderlos para poder educar a esas nuevas generaciones? Sí, tiene toda la razón. Listo. No sé si hay otra pregunta y la respondo a lo mejor. Ya le respondo, profesora. Muchas gracias por su pregunta. Está la profesora Yamile también, no sé si profesora quiere... Y ya la... ¿Cómo está la profesora Yamile? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe Felipe, gusto en saludarlo. No, más que una pregunta, es que quisiera como rescatar, escuchando su intervención, lo susceptible de la investigación social, ¿no? Un imaginario que de manera consciente o no atraviesa al investigador social. Entonces también tomar como ese grado de conciencia de que el imaginario también me atraviesa a mí para leer estos signos, estas comprensiones de fábrica, como bien lo dijo, fábrica de construcción de realidad, pues implica también un cuidado del investigador social. Creo que ese sería un punto muy interesante para trabajar, especialmente los que hacemos la investigación social. Y relacionado con la migración es también poder ver en el fenómeno migratorio signos de posibilidad, signos de oportunidad y no solamente signos de problema, que es lo que generalmente circula en el imaginario. Incluso muchas veces el proceso de movilidad humana, llámese migración, se ve como problema, pero también debemos hacer el desplazamiento a leer la movilidad humana en términos de posibilidad, en términos de oportunidad, en términos incluso de una nueva reinvención de lo que implica estos desplazamientos. Entonces, solamente quería como comentar eso, pues muchas cosas que también tendremos que ir comentando, pero en la intervención me parece importante resaltar, y especialmente para todos nuestros estudiantes que están acompañándonos hoy, el grado de delicadeza que implica para el investigador social abordar, por ejemplo, el imaginario o las representaciones de la realidad que construimos los sujetos. Era como eso, rescatando de muchos, entre otras cosas, de muchas de las cosas que nos deja su intervención, esta partecita. Muchas gracias, profe, y nuevamente bienvenido a la Unipamplona. Ay, muchas gracias, profesora Yamile. No sé si tenemos una última
La profesora Doris. Listo. Bueno, primero que todo, felicitarlo. Totalmente pertinente su intervención, acorde con la situación que vivimos y con las necesidades formativas, ¿no? Este acercamiento investigativo desde las ciencias sociales y desde una mirada también cultural, obviamente, nos lleva a nosotros pues a reflexionar qué tanto nos estamos formando al respecto, ¿no? Y sobre todo cómo contribuimos en la formación de nuestros jóvenes que están abocados a otras realidades, ¿no? Cada vez más complejas, más difíciles, más contradictorias. Entonces, mi pregunta va en torno a cómo organizar y mediar una gramática de la convivencia pacífica que usted mencionó. Listo. Muy interesante la pregunta, muchas gracias, porque realmente pues, las tres son muy apasionantes, muy importantes y suponen un desafío también, porque digamos que la de Rosaura y la de la profesora Doris, las dos están muy en sintonía. Por un lado, en realidad las tres se cruzan. ¿Por qué lo digo? Porque en principio voy a partir por la pregunta de Yamile, porque efectivamente nosotros los académicos, los investigadores y como ciudadanos comunes y corrientes, estamos en esa ambivalencia entre nuestra posición crítica y nuestra posición escéptica incluso frente a la realidad. Pero en muchos momentos nos dejamos simplemente influir, ¿no? Y llevar, ¿no? Y llevar por lo que dicen los medios, por lo que dicen inclusive informaciones que no son contrastadas, ¿no? Y ahí viene todo el juego de la creencia, porque uno de los aspectos que sostiene el imaginario es la creencia. Y es que está estudiado que el ser humano necesita creer, ya sea digamos, hay tres niveles de creencia, ¿no? La creencia que se basa en la fe, ¿sí? Más de corte religioso, la creencia que se basa en información falsa, o la creencia que se basa en información verificada o verificable, ¿no? Entonces, pero en cualquier nivel el ser humano necesita disminuir la duda frente a la vida, ¿no? Lo que también pasa por el hecho de disminuir la incertidumbre, una cuestión que inquieta permanentemente a las personas, al ser humano. Entonces, claro, en ese sentido, pues nosotros, inclusive de manera inconsciente, sea quien sea, digamos, el sujeto o la persona, se ve atravesado por imaginarios, ¿no? Efectivamente, Alejandro Portes dice que la reproducción muchas veces del racismo en las escuelas norteamericanas se debe a que en ocasiones el profesor también resulta ser racista, ¿no? Entonces tenemos un conflicto, ¿no? Entre pues, lo que somos nosotros y cómo nos hemos construido y los procesos de desaprender, ¿no? Los procesos de reaprender, de desaprender y reaprender. Ese es un proceso crítico, obviamente, que es un desafío en los tiempos que corren, digamos, ¿no? Buscar herramientas pedagógicas para poder alcanzar esos momentos, ¿no? Esos procesos que también, pues, cuando se solidifican, digamos, determinadas pautas, o lo que Bourdieu describe como un hábitus, ¿no? Ese hábitus, pues, hay que empezar a pensar en cómo, pues, resignificarlo. Y ahí es cuando pues también entra en debate este hecho de que dicen, no, la persona llega a un punto en que ya no puede cambiar su forma de ser, eso no es verdad, ¿no? Sabemos que pues un ser humano puede adecuar su pensamiento, ¿no? Y adaptarlo y renovarlo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es obviamente, hacer un diagnóstico de cuáles son esos imaginarios que nos están atravesando, y sobre este campo yo puedo pues, ser testigo de que hay una amplia gama de investigadores que están trabajando sobre cómo el mundo pues, se está representando, cómo el mundo se sustenta en estos imaginarios, que muchos de ellos pueden ser imaginarios nocivos, muchos de estos imaginarios pueden buscar la manipulación a través, pues, como sabemos, desde la teoría de la acción comunicativa, inclusive Habermas, cuando hablaba de estas acciones estratégicas, ¿no? Que buscaban un fin, ¿sí? Entonces eso nosotros, pues, a través de la teoría de imaginarios, también lo podemos complementar y observar cómo es que pues, estos
en medios de comunicación, como son los discursos políticos, que sabemos que están también muy manipulados preformateados, ¿sí? O performados por el marketing político en la actualidad. Entonces, pues sabemos que tenemos que actuar con cautela y con mucha precaución, develar, digamos, procesos que pueden estar haciendo que después la sociedad caiga en el hiperconsumo, la hipersexualización, conductas adictivas, ¿no? Que sí las tenemos y son reales, ¿no? Están ahí, están sobre la mesa los jóvenes que están, prendados, llamémosle así, al celular, y en el celular la información termina generando lo que yo he denominado un pensamiento de dispersión, ¿no? Tenemos una dispersión porque eso es lo que ha disminuido también la capacidad de concentración de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pues efectivamente, pues ¿cómo revertir ese fenómeno, no? ¿Cómo revertir ese fenómeno? Obviamente, y cómo introducir dentro de los espacios de diálogo y de convivencia lo que la compañera, la profesora Doris dice, esta gramática nuevamente sobre la convivencia pacífica. Yo creo que es un trabajo que viene desde múltiples frentes, ¿no? Sabemos que la construcción de paz es una misión de país, sí, no es una cuestión solamente de la academia, sino que es una cuestión de la política, de la iglesia, de las asociaciones civiles, del quehacer ciudadano. Sabemos que es una cuestión constante, de un trabajo microscópico, hasta llegar hasta las altas esferas de la política. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, en el escenario de las migraciones, ¿cómo debemos más bien despertar en el ser humano valores de bondad, valores de solidaridad, valores de simpatía, que va inclusive más allá de la empatía, ¿no? Esa ayuda mutua, eso estar pendiente de las emociones de los demás de manera sincera, de manera sensata, ¿no? Ese es un trabajo también que pues está pendiente, ¿no? Muchos profesores lo hacen, muchos profesores lo intentan hacer, muchos padres lo hacen, pero yo creo que es un camino que se está abriendo. Y el saber domar, llamémosle así, domar o controlar, agarrar, como dirían los españoles, al toro por los cuernos, porque las redes sociales son digamos, una herramienta, un arma de doble filo. O sea, Internet nos puede facilitar la vida, pero también nos puede complicar mucho la existencia, ¿no? Entonces tenemos que educarnos y reeducarnos sobre cómo está funcionando la transmisión de mensajes, ¿sí? Y qué es lo que se está apropiando, digamos, estas nuevas generaciones, ¿no? Y no solo las nuevas, sino que también las distintas generaciones, porque esto ya no es una cuestión solamente de una sola generación, porque el poder que tiene el Internet es demasiado grande y atraviesa todas las edades, ¿no? Entonces, porque sabemos que en muchos casos, inclusive hasta las personas mayores, se ven afectadas por mensajes o información, fake news, etcétera, información falsa que circula a través de las redes sociales, como el caso de WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos realmente crear planes de sensibilización, planes de pedagogía, planes de diálogo, porque es una cuestión reiterativa en torno a las investigaciones que yo he participado, el diálogo cruzado entre estudiantes, entre maestros y padres, juntar a la comunidad académica y hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando, de cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos, ¿no? Y pues resignificar, ¿no? Observar primero el imaginario, darnos cuenta, y ya más o menos lo sabemos, porque sabemos que hay unos imaginarios sobre el cuerpo que luchan, digamos, las feministas por los derechos de las mujeres, por la apropiación, por la igualdad, por la equidad, en fin, pero por otro lado sabemos que en las redes hay un culto al morbo, hay un culto al sexo, hay una cuestión que incide de manera hasta cierto punto que puede ser peligrosa, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a todo ese tipo de cuestiones. No es por ser moralista, pero las redes sociales sabemos que enganchan ahora con el tema del frenetismo que generan, ¿no? Entonces, pues, todo esto supone un proceso de análisis, ¿no? Pues de análisis, de encuentros, de poder establecer fórmulas para poder hacer caer en cuenta, tomar conciencia. Dice, y con esto termino, Ulrich Beck dice... Ulrich Beck es un sociólogo alemán que es uno de los fundadores de la sociología del riesgo. Dice que los riesgos existen y se aumentan no porque no existan, sino que porque la gente no quiere saber de ellos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es una visibilización de esos riesgos y cómo muchos imaginarios que están circulando son riesgosos, ¿no? Y eso puede ser una tarea que
que pues venimos avanzando y trabajando con algunos colegas de la academia. Bueno, creo que estamos en el tiempo, ¿no? Espero haber respondido o por lo menos dejar algunas ideas para las compañeras, para las colegas. Muchas gracias por su pregunta. Y muchas bien. gracias, de verdad que muy enriquecedor. Doctora Surrey. Bien, bueno, compañero, con esto damos finalizada la charla del doctor Felipe Aliaga. Cualquier otra inquietud me pueden contactar y pues allí